Vamos a platicar. Un podcast para contarte de las experiencias de papás primerizos. Pañales, crianza, ropa, alimentación, lactancia, sueño, consejos, advertencias y todo lo que te dicen Y lo que no te dicen sobre la vida en pareja y tener un hijo. Temporada 1. A nuestro podcast, iniciando este primer capítulo. Por tercera vez. Exacto, porque no es la primera vez que estamos grabando, no sé cuántas veces grabamos. Es nuestro tercer intento. Y no sé cuántas veces hemos cambiado de nombre, pero este parece ser el definitivo. Sí. Así que deséanos suerte. Si estás viendo esto es que sí, efectivamente fue el definitivo. Y si no lo estás viendo no te vas a dar cuenta. Ya sé. Pero en este podcast que se llama Vamos a platicar. Vamos a platicar de todo. Pero en esta primera temporada, ¿de qué vamos a hablar? Pues de maternidad, paternidad, de nuestra experiencia siendo padres primerizos. Sí, porque punto importante, somos padres, madre, padre, primerizos, primera vez. Se nota. Sí, digo, no está ahí la criatura, pero es parte de su área de juego. No creen que lo pusimos ahí solo para el podcast. No, ya no cabemos aquí. Ajá, o sea, no tenemos un gran estudio, entonces sí o sí tenía que salir. Y bueno, pequeña, vamos a tener un programa dedicado para hablar más a fondo de nosotros, pero en este primer programa, digo, tengo al lado a Ileana Rodríguez, yo soy Jonathan Escoto, y en este primer programa vamos a platicar. Somos novios. Ajá. Somos pareja, ¿no? Digo. Novios. No hay anillo. Ajá, pero bueno, somos pareja, Sí, ¿no? sí. No somos un par de amigos que tuvieron una hija y No. que se reúnen a hacer un podcast. Sí. No. Pero bueno, en este primer programa vamos a platicar de, antes de irnos ya con lo del embarazo, esta parte de cómo decidimos tener una criatura y cómo a lo mejor nos pusimos de acuerdo, ¿no? Coincidimos. Sí. Esa palabra es más bonita que ponernos de acuerdo. Sí, coincidimos porque platicábamos antes cuando estábamos planeando todo. Ahora sí lo planeamos, los dos primeros intentos. Bueno, fue más. No es como que ya tengamos hijos y los otros no los planeamos. Sí, no. Me refiero a el podcast como tal. Hace ratito platicábamos nos poníamos de acuerdo de cómo lo íbamos a llevar y cómo íbamos a estructurar todo esto. Los primeros 2 intentos de podcast no planeamos nada y estábamos más improvisando, es por eso que no salieron. Pero nuestra hija sí fue muy planeada y justo hablábamos de eso, de cómo llegamos porque estábamos como en diferentes sintonías y de cómo llegamos nos embarazamos y tenemos una preciosa criaturita. Porque tú siempre lo quisiste y no es que yo no haya querido, pero... Tampoco siempre, pero sí desde hace mucho. Bueno, pero tú eras como esta parte de si te llegaba no había... No había bronca, sí. Sí, no. Y no es como que... Lo esperaba. Ajá, tú ya decías... O lo deseaba. Si yo hubiera llegado en cualquier momento de nuestra relación y te hubiera dicho, hay que tener un hijo, yo lo sí, hubiéramos házmelo. Tenido. Ajá. Házmelo así. No, estos no son los brazos. Ay, ya. Pero... Sí, o sea, hubiera sucedido eso. Pero más bien fue como al final fue como de oye, vamos a tener un hijo, oye, vamos a tener un hijo, oye, ya tenemos que tener un hijo, oye, se nos va a pasar el tiempo para tener un hijo. A ti, yo puedo seguir teniendo hijos. Sí, el jovencito. No, pero sí hubo siempre desde un inicio una gran insistencia y no es que yo dijera que no, pero sí, decía no. O sea, dijo sí, primero quería tener como un club de básquetbol y decía de que vamos a tener 5 hijos y sus cambios y todo el rollo. Y yo me imagino que los cambios iban a ser los primos porque no me imaginaba pariendo más de 5 hijos. De hecho, ahora que ya tenemos una bebé no me imagino pariendo más, aunque bueno, eso ya será una discusión para otro momento. Pero luego de repente fue como de que siempre no sé si quiero y yo, ¿cómo? Y luego ya después... Es que, a ver, tú te pones a ver el mundo y dices, güey, está muy feíto el mundo. Y también... Más ahorita con 2 guerras. Bueno. Aparte también, cuando tú eres un chavo, dices, pues sí, puedo tener un hijo. A mí me gustan los niños y no en el sentido en el que se puede sonar esa palabra. Me gusta criarlos. Es niñero. Ajá, o sea, me gusta jugar con los niños y niñas y bebecitos. Se le da. Pero la responsabilidad es, o sea, no es como cuando juegas con tu sobrino. No. Juegas con tu sobrino, llora y ahí te va mamá.
y ahí te va papá y yo me subo a mi cuarto o me largo de esa casa y ya no lo vuelvo a ver hasta dentro de una semana. El tener una criatura es que llora esa criatura y tienes que calmarla y buscar la forma. Entonces todo eso fue como de, la neta no sé si quiero. Y luego si te pasa por la mente de, pues ya no voy a poder viajar, ya no voy a poder salir, ya no voy a poder hacer esto. Y no es como que yo diga, ay, güey, ¿cuánto viajo? O cuánto Pero sí salgo. viajábamos más. Sí, sí viajábamos más. Sí, nos aplacamos mucho. Es que si hay un cambio, ¿no? Entonces, todos esos factores influían en que yo dijera, no sé si realmente quiero un hijo por toda la responsabilidad que conlleva tener. O sea, me encanta jugar con los niños, pero la responsabilidad ya es otro pedo. Era en las partes en las que no coincidíamos o que no hacía que coincidiéramos. Sí, dudó. Y yo, por el contrario, a ver, no es como que toda la vida quisiera tener un bebé, o de manera consciente, o sea, como que sí siempre, siendo mujer, en algún punto me imaginaba que iba a tener que iba a tener esposo, familia, etcétera. Pero no era como que algo de, sí, ya ahorita, al contrario, o sea, la verdad es que digo, gracias a Dios, y digo gracias a Dios o gracias a la vida, lo que sea, me di la oportunidad de vivir muchas etapas, pues soltera, sin la bebé y todo, y ahora sí puedo decir que llegó en el momento perfecto, ¿no? Obviamente hay muchas imperfecciones ya por otros factores, pues, pero yo creo que de manera consciente cuando empecé a decir, sí quiero ser mamá, sí es algo que anhelo, no me quiero perder esta experiencia, yo creo que esa semillita estaba ahí siempre, pero cobró más fuerza cuando mi hermana... Cuando me conociste, No, cuando me conociste, dilo como es. no, cuando mi hermana tuvo a mi sobrino. Ahí fue como de que yo, o sea, yo ya tenía tiempo pensando en si quiero ser mamá, si quiero ser mamá, si quiero ser mamá. Pero yo creo que la presión empezó a llegar a tu vida Desde que te conocí, cuando nació Leo. desde que Bueno, te pero te presionaba por conocí. otras cosas. Sí, ¿verdad? Por Sí. eso, no hablamos de la presión cuando llegué a tu vida, llegó una presión a mi vida de manera tremenda por ser novios, por casarnos, por hijos. O sea, pasábamos una etapa y una vez te lo Y ya dije, quería llegar a y la una vez otra. te lo dije, creo que cuando fuimos novios, el día que te pregunté, tú me dijiste como, bueno, ya no te voy a presionar. Dije, vas a encontrar algo con qué presionarme, porque ya me había sucedido. O sea, Sí. pero sí, cuando llegó tu sobrino, sí fue todavía mayor. La presión ya estaba. Pero de tener hijos no, sino como de la boda, o sea, como la vida en familia en general. No, sí estaba, pero no era a ese nivel. O Bueno, sea, porque sí se mencionaba, pero había otras cosas con las que presionabas más acá, que estabas más. bueno, es Y que, lo de a ver, hijos era como más suavecito, más sí, sí. suavecito. O sea, era como. Hasta que llegó la edad en la que dije, no, ya, güey. Ajá, o sea, era como se dice, como por debajo del agua o Sí. debajo de la mesa, o no sé cómo dicen, que si presionabas con otras cosas, era como soltabas el putacín de la boda y luego como una leve caricia Porque quiero de tener los hijos, hijos. ¿no? Sí, y bueno, es que, a ver, Espera, agregando este tema, ya después, cuando llega lo de tu sobrino y todo eso, ya no fue una caricia, o sea, ya, no, ya ya fue el eran bofetadas. cachetadón, o sea, ya era un cachetadón de ya quiero tener el chamaco. Sí, y es que el embarazo de mi hermana y el crecimiento de mi sobrinito los primeros años los viví muy de cerca, excepto cuando me fui a Tepic, pero estaba muy de cerca y no sé si eran hasta cierto punto celos o añoranza o qué, hermana, te amo y todo, pero en algún momento sí me llegó a dar, como dicen, envidia de la buena, No hay, no hay. que no existe, o sea, pero sí era más bien como de que yo quería vivir lo que estaba viviendo ella porque yo quería vivir el hecho de ser mamá, o sea, sí sabía que quería ser mamá, pero cuando ella empezó a vivir eso fue como de, sí, no manches, está padrísimo, no me lo quiero perder. Y hasta quería tener un hijo varón. Y bueno, fue una niña, pues, y estoy feliz y encantada. Es otra experiencia completamente distinta de como la había visualizado, pero está siendo perfecta, ¿no?
Pero sí, siempre quise ser mamá, eso sí es un hecho. Aparte, sí, un poco desde chiquita, ya sabes, o sea, quieres crecer, tener un novio para casarte y luego tener hijos y vivieron felices para siempre. Al menos yo así crecí. Si era un poquito niña vato, o sea, sí le entraba los guamazos, pero siempre me gustó esa parte también de lo que conlleva, pues, trascender con una personita, ¿no? Y yo creo que, o sea, a ver, cosas en las que coincidíamos, porque cuando él estaba dudando, yo decía, a ver, güey, te encantan los niños. Y yo creo que cosas en las que coincidíamos, los dos fuimos maestros de natación de criaturitas. Los dos tenemos sobrinos. Y a los dos nos gusta jugar. Digo, porque mi sobrino es nuevo, tiene 5 años. Es nuevo. Recién salido de la agencia. Bueno, o sea, me refiero a que yo tengo más sobrinos de primas y eso, que ya están más grandes, ya están pubertos y todo el rollo. Pero con todo siempre tuve una convivencia de cuando estaban chiquitos y sí me gustaba cargar a los bebés o o sea, con amigas que tenían bebés, pues también era así como que, ay, lilingo, y no les sacaba la cambiada de los pañales y esas cosas. Pero sí hay una cosa muy cierta de que cuando son sobrinos o son externos, pues como de, toma, tu bebé está llorando. Bye. Es que es fácil esa etapa. O sea, es fácil que cuando el hijo no es tuyo, pues no tienes la responsabilidad. Y cuando el hijo es tuyo, pues ¿a quién se lo das? Y viviendo en otra ciudad en la que no hay nadie, sí. ¿A quién se lo das? O sea, entonces sí o sí, nosotros, a diferencia de luego de mis hermanos, que se iban al cine o querían hacer algo y le llevaban los hijos a mis jefitos, aquí no hay a quién dejar, o sea, que si en algún momento los niños los sobrepasaban, era como vamos con la abuelita para que nos hagan un paro, porque si es un paro, las veces... Aquí solo hemos tenido un paro cuando llegan las visitas, ¿no? Entonces, todo eso te llega a la mente cuando comienzas cuando realmente te pones a pensar si quieres o no un hijo, porque hay gente que lo ignora completamente. Sí. Sí, ¿no? Porque yo sí lo obligué a como pensar todo eso, ¿no? Quedó grabado, fui obligado a tener relaciones. No, me refiero a, fue obligado a ya tomar una decisión porque, a ver, yo tengo 38 años y sí me llegó el run cuando un amiguito de mi hermana que se dedica al tema de la fertilidad me dijo, sí sabes que después de los 35 años la carga ovárica se reduce al 50% en las mujeres. Gracias a ti, amigo de la hermana, tuve una presión. Gracias. Todavía más grande. Padrísima, en mi vida. Eso fue determinante. Pero bueno, al final... Ajá, ¿cómo llegaste al punto cómo llegamos a este punto de llegar? Sí, porque pues tú siempre estuviste aquí, ¿no? Y yo variaba, arriba y abajo, y arriba y abajo, y así. Entonces, nada más era cuestión de que yo encajara. Sí. No, se puede, el encaje se puede interpretar de varias formas. Pero al final, parte influyó mi edad y algo que siempre sucedía en mi vida. Mi edad en la que yo decía, cada vez estoy más grande. O sea, si sigo dejando que pase el tiempo, voy a ser un papá más grande, ¿no? Y la otra parte que influye mucho en mi vida, que yo siempre pensaba en varias cosas, que si hacía algo, que si me juntaba, que si tenía una relación, que si aceptaba algo, iba a dejar de hacer otras cosas, ¿no? Ay, sí. Entonces... Ojitos de huevito. Entonces, él pensar en tener un hijo o una hija, yo pensaba como de, voy a dejar de hacer otras cosas. Sí. Y sí he dejado de hacerla, te creas. No, pero real, ahí en ese... ¿Qué te pasa? Desde que andas conmigo tu vida mejoró increíblemente. Ahí... ahí, algo que yo pensé fue como, a ver, no le puedo... No puede depender de si tengo o no tengo un hijo para hacer las cosas. O sea, si tengo éxito o fracaso en mis proyectos, no va a depender de si tengo o no tengo un hijo. Depende completamente de mí. Sí puede volverse más fácil, menos fácil, dependiendo, ¿no? Sí, hay nuevos obstáculos. Ajá, pero no depende, al 100% no depende, ¿no? O sea, no puedo yo culpar, si yo fracaso, no puedo yo culpar a mi hija de mi fracaso. O sea, el fracaso sería mío.
Sí. el éxito también, ¿no? Y lo comparto ya, si tengo éxito, pues lo comparto con ella, con mi hija y con el perro que está ahí echado, ¿no? Entonces, comencé a verlo de esta forma y junto con la edad y dije, no puedo también ya esperar más tiempo. O sea, a los cuantos años, a lo mejor voy a tener 80 años y no voy a conseguir el éxito que estoy buscando, pero va a ser por mi culpa y me voy a quedar sin ese éxito que estoy buscando y sin la oportunidad de ser papá. Así lo comencé a ver, ¿no? Digo, a lo mejor tengo éxito a los 50 años. Qué chingón, a lo mejor a los 40, ojalá ya sea mañana, ¿no? Pero va a depender de mí y no de si tengo o no tengo hijos. Sí. Y ahí fue cuando ya encajamos de una forma tremenda. Y bueno, o sea, a ver, yo veo el éxito de otra forma. Para mí no es como que sea algo que todavía no llegue. Al final de cuentas, puede ser un día exitoso y puede ser un día que no fue tan bueno, pero digo, porque al final de cuentas hay que ser agradecidos, ¿no? O sea, Sí, tenemos un montón de cosas que afortunados también, digo, no me quiero salir mucho del tema, pues, pero somos afortunados, tenemos una hija bellísima, tenemos un techo, tenemos comida, a lo mejor no somos millonarios todavía. sí. Ojalá que ustedes, amigos, nos ayuden a realizar ese sueño de ser millonarios. Aquí va a estar apareciendo nuestra cuenta de banco para quien quiera depositar. No, pero denle compartir, háblenle de nuestro podcast a otras personas, etcétera, etcétera. Y, en fin, entonces, pues, vaya, yo ya no estaba como esperando algo, sino como más bien ya nada más estaba esperando su decisión. Aparte de que en mi caso fue más como desde el principio, fue desde que empezamos a salir, ni siquiera éramos novios todavía, cuando le dije, a ver, las cartas sobre la mesa, yo quiero un novio, quiero familia, quiero el paquete completo, quiero novio, boda, hijos, y bueno, unas cosas ya llegaron, otras no, pero ahí va. Y fue como, ¿le entras? Ahora sí que como dicen, jalas o te pandeas, ¿no? Y pues bueno, aquí andamos. Sí, y al final pues ya, digo, ya para comenzar a darle cierre y antes de cerrar el podcast, el tema de lo que yo me refería del éxito era pues básicamente como los proyectos, ¿no? Que yo tenía, porque luego yo decía, es que si yo tengo mi hijo o mi hija, pues yo ya no voy a poder desarrollar mi proyecto de esta forma, ¿no? Pero era como básicamente lo que como lo veía en ese momento del por qué me impedía. Sí, porque yo te veo como un hombre exitoso, digo, te digo, a lo mejor todavía no somos millonarios, lo vamos a hacer, estoy decretando ser millonaria, somos millonarias, pero me refiero sí te veo como un hombre que súper creativo, que se la pasa siempre pensando en cómo llegar a la gente de maneras nuevas y diferentes, en cómo crecer tu negocio y, híjole, o sea, haces un montón de cosas que están súper padres. Por ejemplo, parte de que naciera también esta idea de hacer el podcast, pues fue inspiración tuya, ¿no? Entonces, o sea, que me inspiraste a mí. Entonces, eh, pues nada, o sea, digo, no quiero que piensen que Jonathan no es exitoso, al menos yo así lo veo, si no, no estaría con él. No, bueno, es que como tú dices, el éxito depende mucho de lo que Sí. quiera cada Me siento persona, ¿no? súper exitosa al tener una hija preciosa. Y hay gente que vive en un pueblo que tiene su caballo y es exitoso. O sea, depende de lo que tú quieras. O sea, yo, Sí, final. a mí me encantaría vivir en un pueblo con mi caballito. O sea, yo sería súper feliz. En este momento de mi vida, pues no es, ¿no? O sea, el éxito se mide de distintas formas. Hay alguien que el éxito es tener carro. Sí, O se mide con la sea, gratitud. Si dinero. estás a gusto con lo que tienes, eres súper exitoso. Ajá, entonces depende mucho, ¿no? Y nada más quería hacer como esta aclaración de que en ese tiempo yo lo veía de esa forma, ¿no? De si mis proyectos se hacían o no se hacían, pues para mí era alcanzar ese proyecto, era tener éxito. Ya después cambió y dije, bueno, no, o sea, depende de varias cosillas, ¿no? Ujú. Pero al final, pues sí, coincidimos. Sí, Y, básicamente. ajá, y fue un proceso, pues nada, Para los que no nos están viendo y solo nos están escuchando,
fue pues sí, estábamos en diferentes sintonías y de repente, ¡pum! Como ya una balanza, ¿no? coincidimos, ajá, como una balancita en donde ya no se inclinó para ningún lado, sino como quedamos ahora sí parejitos y pues Y pues se llegó, encajamos. encajamos re bien que la niña pues ya está aquí. Salió preciosa, preciosa, ya se las compartiremos en algún momento. No, también. o sea, no es bonita, no. O sea, no quiero que se hagan ideas, no quiero que vean a mi hija, no quiero que la estoqueen, no quiero que la busquen, nada. Ay. Más no tenemos hija. Bueno, es que ya con las inteligencias artificiales y eso, qué miedo, neta. Hay que poner un alto a esas cosas o un límite, pero bueno, en fin. Y pues sí, más o menos así fue como coincidimos, como llegamos al punto de, está bien, tengamos una chiquita y bueno, pues llegó y en siguientes capítulos ya, en los siguientes episodios ya les hablaremos un poquito más de cómo se fue desarrollando ¿Cómo lo hicimos? todo. O sea, la noche en la que sucedió todo, les vamos a contar detalles, en qué posición. ¿Tú sí te acuerdas de la noche en la que lo hicimos? No. No. Yo sí. Ay, ¿cómo sabes con exactitud qué noche fue? Pues porque sí. Yo nada más fui utilizado con un fin. Con un fin macabro. Sí. Entonces, yo no era consciente de muchas cosas. Ay, no. Claro que estaba súper consciente. Bueno, sí estabas medio mareado, pero sí. Ay, Sí fue cuando creo que fue. Ahí está, cuando crees sea, que fue. Sí, no lo sé con exactitud, pero sí me acuerdo más o menos. Pero bueno, ya en otro tema vamos a hablar en el futuro programa de cuando nos enteramos. Sí, cuando nos enteramos del embarazo y todo, ya les iremos platicando como toda nuestra historia y nos irán conociendo un poquito más. Y bueno, pues siendo este el primer episodio y un poquito experimental, pues nos gustaría que nos comentaran, nos mandaran mensajitos, como sea, hacernos llegar de qué temas les gustaría que tocáramos. Y bueno, pues nosotros encantados de tocar esos temas a través de contarles sobre esos temas, de cómo a través de nuestra experiencia, cómo lo vivimos nosotros, ¿no? Sí, igual. Vamos a hacer un libro abierto. Bien abierto. Pero la finalidad de este programa es contar nuestra experiencia para que tú a lo mejor de ahí te apoyes y también si tú tienes alguna duda, pues que también nos escribas. No somos terapeutas, no somos ginecólogos, ni expertos, simplemente una pareja que ha vivido experiencia, que quiere compartirlo y que posiblemente lo que salga de nuestra cabeza pueda funcionarte a ti. Sí. Probablemente no. O te puede ayudar a darte una idea. Ajá, pero te puede servir para lo que sí o para lo que no. Eso ya depende de cada quien. Exacto. Si lo que nosotros decimos hace clic con lo que tú estás buscando o lo que tú esperas, ¿no? Entonces, esperen nuestro próximo programa. Un gusto. Gracias. Un placer. Gracias. Nos vemos. Bye. Adiós.